¿Qué tal amigos? El día de hoy estoy con Rodrigo ¿Sí se Calvo. escucha? Sí, sí, se escucha, ya te estoy escuchando, ya estamos grabando. Muy bien. Estoy con Rodrigo para hablar de un tema sobre todo esto en la confusión de las palabras. Sí, ¿Cómo ves tú este asunto de que confunden las palabras? ¿Tú sí lo crees que es algo que usan mucho, Rodrigo? sí, claro, hermanito. Lo que pasa es que, eh, digamos que en cierta forma ellos tienen claras las diferencias. Lo que pasa es que o sea, hacen la confusión ya como una muletilla de escape. Mm, Por ejemplo, cuando se les, digamos, cuando uno los arrincona con el asunto de la iglesia, entonces ellos empiezan a evadir diciendo que la iglesia no son edificios y nosotros no creemos que la iglesia es edificios, ¿no? No es ujú. una forma de ellos de buscar escape. Y por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia original fundada por Cristo, eh, ante ese argumento histórico, ellos escapan diciendo, pues que, o confundiendo congregación con iglesia, ¿ya? Pues La eso, congregación es el momento, ¿ah? Pues esa parte es la que yo quisiera Dime. que fuéramos definiendo. Si vamos a definir, pues más Ujú. bien nos vas a ayudar a definir qué es iglesia, qué es congregación y qué es templo, ¿va? Vale, vale. Entonces, mira, eh, empecemos por templo, ¿sí? Ujú. Templo es el lugar donde habita Dios, ¿ya? Y ese templo puede ser tanto material como corporal. O sea, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, ¿ya? Ok. Pero también Hechos capítulo 2, versículo creo que 46, ¿sí? Nos enseña que los cristianos, los primeros cristianos acudían al templo de Jerusalén todos los días, un templo construido de piedra, ¿no? Ajá. Entonces, eso en el aspecto para que ellos, porque ellos generalmente, los hermanos protestantes, dicen que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, Ujú. acudiendo a unas palabras de Pablo, refería a los templos paganos, ¿ya? Ajá. Pero cuando nosotros vemos Hechos 2:46, vemos que la Biblia nos enseña que los primeros cristianos acudían a un templo de piedra, que era el templo de Jerusalén, Ujú. y que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, el templo es como el espacio físico donde está la presencia de Dios. Pues puede estar Que en puede un ser, lugar. que es como dices, no puede ser la persona, puede ser un lugar físico, pero se refiere, quiero pensar yo como a la casa de Dios o algo así, no sé si lo estoy entendiendo bien. Claro, mira, en el Antiguo Testamento se consideraba que Dios habitaba en el templo porque estaba el arca, y el arca contenía la presencia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que hace que la presencia de Dios esté en un templo físico de piedra es la presencia eucarística en, Ujú. en el Santísimo, ¿ya? Cuando está puesto en el Santísimo, ahí está la presencia de Dios, literalmente, para nosotros los el templo como tal, ni por la construcción, sino que para nosotros Dios está en la Eucaristía, que está en el lugar santísimo, ¿sí? Y eso es lo que permite que esté la presencia de Dios ahí, Ujú. se asiente. Ok, Ahora, eh, el otro asunto ya vendría a ser lo que es la congregación. ok, La congregación es la reunión de creyentes para orar, ok. ¿ya? Entonces, los miembros de la iglesia, los creyentes se reunían en distintos sitios para orar a Dios. Esa es la congregación. O sea, Y sobre ese, dime, o sea, congregación podemos decir como junta, por o ejemplo, a sea que manera de sinónimo. la asamblea de los creyentes. Y en ese aspecto tenemos a Hebreos 2:12 y Hebreos 10:25, ¿sí? Que nos dicen que la congregación es la asamblea, es la costumbre de reunirse a adorar a Dios, Ok. ¿ya? Eso es la asamblea, la reunión.
Y la iglesia es el conjunto de los ciudadanos del cielo, ¿sí? Del reino celestial. Y esos ciudadanos están, valga la redundancia, en el cielo, ¿sí? O están en el purgatorio, en la iglesia purgante, o estamos aquí en la tierra, nosotros, ¿sí? La iglesia, ¿cómo se dice? Militante. Okay. ¿Sí? Sí, somos la iglesia militante. O sea, la iglesia no depende de que nos reunamos o no nos reunamos como la congregación. La iglesia es. Yeah. La iglesia es. O sea, el hecho de que existan esos miembros del reino de Dios, o sea, los que pertenecemos al reino de Dios, somos iglesia. Tal cual. O sea, el hecho de pertenecer nos hace iglesia. Okay. Entonces, ellos, cuando no, los hermanos protestantes, cuando no encuentran fundamento para justificar sus iglesias, lo que hacen es decir que Dios habita donde están 2 o 3 reunidos y que esa es la iglesia, pero eso no es lo que donde están 2 o 3 reunidos está el Señor en medio de ellos. Eso es cierto, pero no está diciendo en ningún lado la Biblia que eso sea la iglesia. No, eso es la congregación. Por eso dicen, donde están congregados, donde están reunidos 2 o más en mi nombre, estoy en medio de ellos, porque eso es congregación. Iglesia es ser ciudadano del reino de Dios, tal cual, donde estemos, tierra, purgatorio o cielo. ¿Ok? Pues ahí a mí ya me queda más o menos claro. Pues ahí a mí ya me queda más o menos claro. No sé si quieres agregar algo más. No, es que el tema es realmente sencillo. Simplemente es saber, es no dejarse confundir, porque ellos siempre manejan como, o sea, revuelven esos términos, templo, congregación, iglesia. Y ya teniendo claro, voy a repetir, voy a hacer un pequeño resumen. Congregación es el acto de reunirse para orar a Dios entre dos o más creyentes o ciudadanos del cielo. La iglesia son los ciudadanos del cielo, o sea, en la tierra, en el purgatorio o en el cielo, pero que sean miembros del reino de Dios. Esa es la iglesia. Y templo es el lugar donde habita el Señor. Entonces, tenemos el templo de nuestro cuerpo, que es donde habita el Espíritu Santo, y tenemos el templo físico, como nos lo dice, ¿sí? Donde acudían los primeros cristianos, porque ahí estaba el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, y hoy en día está, no en el lugar santísimo, no está el arca, sino está Cristo mismo en la Eucaristía, en ese lugar santísimo que tenemos en las parroquias católicas. Y bueno, ya, eso es así de simple. Bueno, entonces terminamos con esto, amigos. Espero que les haya gustado. Le damos unas gracias a Rodrigo y estamos en contacto. Bye. Bye.